Hola, soy Fabi y les comparto Titanic, la decoración del barco insumergible. El interior del inolvidable y trágico transatlántico era un verdadero regalo para la vista, y no solo por la belleza de su decoración. Seguramente la mayoría han visto las películas del Titanic y probablemente más de una vez, pero aún así pocos se han fijado en la decoración que poseía este barco, que zarpó ya hace más de 100 años. Dedicaremos este video a descubrir la estilística del magnífico navío y sus majestuosos detalles, incluyendo el mobiliario que tenía. Aquí vemos afiches de una película clásica y la célebre película contemporánea de Cameron. Fotografía del 6 de marzo de 1912, considerada una de las pocas en las que aparece el Olympic izquierda y el Titanic a la derecha juntos. Ambos eran barcos gemelos o casi gemelos. El RMS Olympic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews y construido en los astilleros de Harland y Wolff, Belfast, para la compañía naviera White Star Line. Fue el primero de los tres navíos que constituían la clase Olympic junto a sus buques gemelos, el RMS Titanic y el HMHS Britannic. A diferencia de estos últimos, el Olympic operó durante un largo periodo, desde 1911 hasta 1935, incluido el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. En 1935, el Olympic fue retirado del servicio de transporte de pasajeros en la ruta del Atlántico, tras casi 24 años operando en dicha travesía, realizando su último viaje en marzo de ese mismo año, para luego ser vendido para su desguace, junto con su antiguo rival de Cunard, el RMS Mauritania. Eh, ¿Por qué iniciamos viendo estas imágenes externas? Vamos a dedicarnos a los interiores, porque a través del Olympic podemos tener referencia de cómo era el Titanic, ¿no? Porque se ha perdido, no hay registro fotográfico y aparte el Titanic sufrió esta tragedia. En cambio, el Olympic siguió navegando hasta su desguace. Con sus reformas ya realizadas, el Olympic, y un número mayor de botes salvavidas, aquí está representado en esta pintura al óleo realizada por el artista Fred Pansing hacia finales de 1912. Como verán, es muy similar a la imagen que tenemos de su hermano gemelo, el RMS Titanic, que fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche trágica del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que lo convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Siendo construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harland y Wolff de Belfast, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos, siendo el primero el RMS Olympic, el tercero el HMHS Britannic, propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Apariencia del Titanic o Titanic, en inglés, desde su costado de babor, y una imagen a través de una obra pictórica que lo muestra avanzando con esa potencia. Fíjense, cuatro chimeneas, una caldera impresionante, alimentado a carbón y con gran poder de movimiento, casi 40 kilómetros por hora llegaba a desarrollar. Este es un afiche de la White Star Line, donde se puede ver que anuncian que el Olympic, tanto como el Titanic, pesaban 45.000 toneladas. Son los más grandes buques a vapor en el mundo, dice el afiche. Y ahí pone un poquito el recorrido, ¿no? New York, Boston, desde Southampton y desde Liverpool, Queenstown. Era el recorrido que hacían esta compañía naviera en época de la gloria
de los transatlánticos, ¿saben? Esto ocurrió a principios del siglo XX. Y una imagen que seguramente conocen es la tragedia que lo llevó a pique, en un momento casi final donde ya se hunde definitivamente y por supuesto se parte también al medio. Ahí se puede ver los sobrevivientes en botes y los que estaban en el agua. Otra ilustración artística de este hecho. Pero queremos ver los interiores y como nos interesan los estilos, ver qué variedad de estilística, qué tipo de equipamiento tenía este hotel de lujo, ¿no? El transatlántico contaba con lujos increíbles para la época: piscina, pastelería, baño turco, zonas para pasear a los perros, barbería, un gimnasio, ascensores eléctricos o varios salones de exquisita decoración dedicados a la lectura o para los fumadores, ejercicios en alta mar, además de máquinas de remos y pesas. El gimnasio contaba con algunas de las modernas bicicletas, como estamos viendo en la imagen, estáticas inventadas hacía muy poquito. Las barberías del Titanic estaban situadas en primera y segunda clase. En la foto que estamos viendo como referencia, porque no tenemos la foto del original del Titanic, tenemos la de su hermano, el Olympic, así que vale también. Fíjense qué equipamiento completo para una barbería. También están aquí las imágenes de los paseadores de perros. Dos miembros de la tripulación pasean a los perros de los pasajeros, en esta foto vintage, pasajeros, por supuesto, de primera clase. Estos eran los únicos a los que se les permitía acceder al buque con animales. Bueno, recordamos también en la tragedia, estas mascotas fallecieron también ahogadas en esta trágica noche de abril. Preparadores físicos, vemos aquí prueba de la máquina de remo del entonces moderno gimnasio del Titanic. El gimnasio de primera clase a bordo del Titanic fue el tercer transatlántico del mundo en ofrecerlo. Y su decoración, bueno, en exquisitos boiseries de madera, trabajos de carpintería muy finos, con columnas de capiteles cuadrifrontes jónicos, tan favoritos para los ingleses por la influencia palladiana que tienen a través del Renacimiento. Y por supuesto, fíjense la estructura del barco, toda metálica con sus vigas, y qué prolijo absolutamente todo el cuidado del detalle. Los pisos también con tosetos, esos pequeños cuadraditos que ven en forma ochavada. Y la piscina, sí, tenía piscina, junto a unos lujosos baños turcos en los que relajarse. El Titanic contaba con una pequeña piscina de 10 por 4 metros situada sobre la sala de máquinas. Eso sin contar los suntuosos comedores y cafés que poseían. Palabras del pintor Frank Millet. Tiene todo menos taxis y teatros. Semejantes deleites estaban reservados para los pasajeros de primera clase, pero lo cierto es que el barco se construyó para que todos pudieran disfrutar de la generosa magnificencia del coloso. Como estamos viendo acá, dos clases sociales diferentes. Salones de té en los distintos locales de primera clase del Titanic se podía tomar el té, y aquí vemos esta imagen coloreada con damas de la época. Y por supuesto los músicos que van a ser también los héroes de esta tragedia. Pero el lujo no solo estaba reservado a los pasajeros de primera. Los camarotes de segunda, como el que estamos viendo en la imagen, eran tan anchos y cómodos como los de mayor categoría en barcos, como por ejemplo el Carpathia, que es el barco que auxilió al Titanic en su tragedia, aunque llegó más de una hora después, pero bueno, fue el que, ya conoce la historia, fue el que estaba más cercano. Bueno, miren que bien equipado, con muebles. A ver, ¿qué estilística estamos viendo así a simple vista? Es una estilística burguesa. Vamos a ver varios estilos, pero en estos varios estilos se agrupan dentro de lo que se llama un poco la estética de época que todavía proviene del victoriano. Si vamos a remitirnos a Inglaterra, donde procede el buque, el victoriano y otros estilos burgueses que si me siguen en este canal los deben conocer, tanto Luis Felipe en Francia como Napoleón III, también parte del Biedermeier y otros estilos españoles también, como el isabelino y demás, que pertenecen al siglo XIX y que son de este corte más bien burgués. Pero en el caso particular del Titanic hay específicos ambientes con estilos determinados, que eso también es parte de lo burgués, imitarlos. Este es el salón de fumadores, los caballeros de alta sociedad,
podían beber una copa y disfrutar de un habano en el salón de fumadores o instalarse en un lujoso comedor. Este es un típico salón de gusto victoriano, con alfombras continuas, ¿sí? Porque ya se fabricaban a máquinas desde el siglo XIX, como una gran moquette, si quieren, boiseries elaboradas, vitrales, espejos, cristales, techos labrados, como le gusta más a Inglaterra, ¿no? Complicada el techo y no tanto las paredes, a diferencia de Francia. Y siempre en ese ping-pong que hacemos de Francia e Inglaterra, sí me siguieron el estilo. Y por supuesto, en este caso, pilares también con capiteles corintios. Los pilares son cuadrados, las columnas son redondas siempre. Eso es lo que se distingue pilar o columna. Y madera de excelente calidad y unos sillones muy apoltronados de tipo así burgués con tapizado verde, el color de la burguesía. Amplia oferta de bares, saben que tenía amplia oferta de bares y restaurantes. Por si los locales del Titanic no resultaban lo bastante exclusivos, la cadena Ritz gestionaba un restaurante con sus propios trabajadores. Es decir, que era todo un avance también en cuanto a la cuestión comercial, ¿no? De oferta gastronómica y de oferta también eh, hotelera dentro del propio transatlántico. Bueno, estamos viendo también decoración típica burguesa asociada al siglo XIX, a la burguesía, al victoriano, con sus lámparas con telas frisadas, con atención a la pasamanería, estas sillas que eran fijas, pero a su vez podían ser giratorias. Bueno, estamos hablando de una embarcación que si bien era muy estable y no se sentiría el movimiento, era importante el tema de la fijación de los muebles, ¿no? Bueno, especialidad de los ingleses, de la industria naviera, desde tiempos inmemoriales, equipar muy bien los camarotes de los capitanes. Y aquí podemos ver también el techo complicado, casetonado, con luminarias eléctricas, una vista más panorámica del salón anterior que estaba regenteado por Ritz, ¿no? Por la Ritz. La sala de lectura opulenta, sala de lectura de la cubierta era un espacio dedicado a las damas de primera clase para que pudieran retirarse a descansar tras la cena. Otra decoración también muy burguesa de tipo victoriana, donde se toman estilos del pasado, tanto franceses como ingleses, franceses a partir de Luis XV, si quieren, ingleses a partir del Rey Nana, y se los ayorno a nivel siglo XIX, ¿no? Patas traseras sensables, opulencia en las formas, muy acolchado, ¿no? Muy apoltronado, plantas de interior, sí, es típico eso también, y plafones en el techo variados con caireles o con vidrios biselados o con cristales biselados. Llamado de socorro, miren, porque también está decorada la parte de servicio, ¿no? Operada por Jack Phillips y Harold Bride. La sala de radio del Titanic era una incorporación reciente a las líneas de transatlánticos, pues Guillermo Marconi solo la había patentado 8 años atrás, ¿no? Afortunadamente, la White Star decidió incluirla en su nuevo proyecto, salvando así la vida de 706 personas. Y aquí vemos un palacio, una imagen de una habitación que parece un palacio, como dice metafóricamente, sobre las olas, ¿no? 371 suites de primera clase del Titanic o Titanic contaban con bañeras de agua salada y duchas de agua dulce, además de muebles y camas estilo neoclásico inglés, como estamos viendo acá, la estilística. Acá no tan victoriano, sino tirando más para el lado, diríamos, del Sheraton, ¿no? Adam Hepplewhite Sheraton tienen también disponibles en este canal esos estilos. Yo me inclinaría a pensar que esto es Sheraton. Por supuesto, fíjense la boiserie clara con dorados, aunque la foto es en blanco y negro, o sea, se adivina que eso tiene detalles en dorado y tiene unas telas similares al damasco. Esa tela con arabescos y brillos, o alguna seda. Y por supuesto, lo básico de esta influencia de un lugar muy cozy inglés, que ya viene de vieja data en los ingleses, mesita para formar un rinconcito de estar ahí los pasajeros que estaban ocupando esta linda habitación. Vista al mar, los dos apartamentos más exclusivos del barco eran los 4 suites de salón con terraza privada ocupadas por personajes tan insignes como el director de la White Star, Bruce Ismay, o la millonaria Charlotte Drake, Cardesa y su familia, bueno, con una especie de invernáculo, jardín de invierno,
Pero lo más insólito es el esplendor oriental de la zona termal del Olympic. Siempre, cuando no tenemos fotos del Titanic, buscamos las del Olympic. Inspiró el nombre de baños turcos en las instalaciones de ambos barcos. Miren, los baños turcos del Titanic estaban reservados para los pasajeros de primera clase, que por solo 4 chelines podían disfrutar de saunas y masajes en alta mar. Eso sí, los hombres solo podían entrar por la mañana y las mujeres por la tarde. La sala fría de los baños todavía conserva los azulejos pintados con arabescos tras más de un siglo bajo el agua. Sí, ahora la vamos a ver para que vean qué impactante la imagen a través de estos mini submarinos que enviaron en la modernidad para poder ver cómo encontraron el Titanic y cómo está por dentro actualmente en el fondo del mar. Sala de enfriamiento de los baños turcos de primera clase, realmente del Titanic, están fotos del Titanic, y aquí están, justamente estas son del Titanic, los baños turcos con sus baldosas de cerámica enmarcadas en madera de teca, resplandecen en la zona de baños termales de primera clase. Por primera vez en 100 años vemos lo mismo que vieron los pasajeros de 1912, dice Ken Marshall, quien creó vistas de los interiores combinando múltiples fotos individuales que fue sacando, vieron el submarino que mandaron como a modo de sonda para poder entrar en el navío hundido y partido. Saben que el Titanic se partió antes de terminar de hundirse. Navegando entre lujos, otra foto vieron también perteneciente a esta exploración. La documental la pueden encontrar para ver en línea sobre cómo se encontró y en qué momento se encontró esto en el mar. Sobre la chimenea eléctrica de la elegante suite de los Strauss, parecida a la del Olympic, se conserva intacto un reloj dorado. Isidor Strauss, uno de los dueños de las grandes almacenes Macy's, y su esposa Aida murieron juntos tras rehusar ella subir un bote salvavidas sin su marido. Al hallar el cuerpo de él, vestía abrigo forrado de piel, traje gris, botas marrones y calcetines negros de seda. A pesar de estar en el fondo del mar, todavía se conserva muy bien a pesar de la tragedia. Bueno, y ahí se puede ver una imagen tal cual se presentaría este hermoso lugar. Fíjense también la suerte de ojos de buey o claraboyas que tienen las ventanas para multiplicar la luz, enmarcando la chimenea, una suerte así como de trumeau a la francesa, pero con chimenea a la inglesa, y vemos también el gusto tendiente más a la estética Luis XV, que toma el victoriano, porque el victoriano toma esas estéticas de otros de estilos del pasado. Bueno, aquí tenemos también una sala de descanso con vista también a las cubiertas de una estética que se catalogó como similar al Tudor, un poco por los arcos que se ven en la boiserie o en el maderaje de las paredes, pero no así por el mobiliario, no, en lo absoluto, eso no. Salón principal de primera clase del Olympic, siempre como referencia, el hermano del Titanic. Afín al del Titanic, su decoración se inspiraba en el Palacio de Versalles. Sí, en este caso vemos boiserie de tipo Luis XV con detalles rocaille o rococó, ¿no? Pueden verla ahí al fondo, ven la boiserie. Vamos a acercarnos a ver para que puedan observarlos y si me siguieron en los capítulos correspondientes de Luis XV sabrán la diferencia entre rocaille y rococó, si no los invito a buscarlo. Y ahí está la curva contra curva simétrica, vamos a señalarlo acá con un lápiz en rojo. Aquí, ven ahí el detalle del panel superior, del cartucho superior de la boiserie, la curva contra curva asimétrica que plantea el motivo rocaille o rococó fuera de Francia. Lo mismo acá, esos motivos retorcidos tan propios, pero la simetría del panel rinde, es simétrico, sí, como corresponde al Luis XV. Después todos los asientos con sus patas cabriolé, obviamente, sus movimientos tradicionales, pero esos techos complicados al inglés, y más porque este es un barco con una estructura de acero, ¿no? De ahí remite esto de Versalles. Pero hay otras habitaciones que no tienen que ver con una decoración de este tipo. Este es el dormitorio B21 de primera clase, a bordo del Olympic, siempre como referencia, de diseño similar a las cabinas más económicas del Titanic, o del Titanic, dentro de esta categoría, ¿no? Y lo que podemos ver, ven, es un gusto muy victoriano, con ese mix de tipos de muebles, mezclando diferentes tipologías, ven, como
mesa de tocador, que a su vez es una mesa de toilette con espejo, con cajoncitos, repisas. Recuerden que estamos en un barco, ¿no? Y también un bañitorio acá con su lavatorio y camas con torneado y también con un gusto clásico, tiene una suerte de frontis. Bueno, estas mezclas se dan en el siglo XIX, en todos los estilos del siglo XIX, que van ensamblando en un mismo mueble diferentes estéticas del pasado y a su vez diferentes tipologías dentro de un mueble, que sirven para muchas cosas. Este es el café parisien de primera clase del Titanic, ¿no? O el Titanic, donde se puede ver que es así una suerte de jardín de invierno con treillage en la pared, con ese maderaje en forma de losange, rombo, ya saben los que me siguen estudiando el mueble, el losange es sinónimo de rombo, y bueno, toda la parte de cableada superior, porque es parte de la estructura del barco, ¿no? Obviamente, bueno, todas el mobiliario de ratán, muy apropiado para este tipo de decoración, y una ilustración de la sala de recepción del restaurante à la carte de primera clase. También aquí vamos a remitir a Luis XVI, cuatro estípites, fíjense en movimientos moderados en el mueble, dado con la roseta o la margarita, sobriedad, rectitud en la cintura, en este caso esterillados, una suerte de mueble más liviano, o de verano, como era en la historia del mueble, y los estípites, bueno, ya saben, esos conos invertidos, tan típicos de los eh, muebles neoclásicos, de todos los tipos de muebles neoclásicos, tanto franceses como ingleses. Y en la chimenea la baranda también tiene medallones que son característicos de la estilística de Luis XVI. Cubierta privada de paseo de la Parlour Suite de la primera clase, B52, 54 y 56 del Titanic. Embellecida, en este caso, como decíamos, al estilo Tudor, otra vez la imagen que les había comentado que está catalogado como estilo Tudor. El presidente de la White Star y superviviente Joseph Ismay habitó dicha suite. Quiero comentarles que también desde el punto de vista Tudor está el casetonado en el techo. Tudor es un estilo del Renacimiento. Bueno, en la sala de estar de la Parlour Suite de primera clase, el Parlour es como un salón de charla, ¿no? Para los ingleses. De clase B, 51, 53 y 55 es la numeración del Titanic, decorada en estilo Adam. Fue ocupada por Charlotte Martínez Cardesa y su hijo Thomas, quien se salvaron del siniestro. Y sí, el Adam tiene el respaldo en escudo, con el splat central en forma de lira, traseras en sable, delanteras en estípite cuadrangulares, y la chimenea muy, muy del Adam, ¿no? Sí, del Adam estábamos hablando, sí, del Adam, y la decoración con glifos, poliglifos en la chimenea, en la parte superior, debajo de la repisa de la chimenea. Muy sobrio todo, como corresponde al neoclasicismo. Y esta es la realidad actual como está, fantasmagórica, pero fascinante, como todavía recuerdo de este gran transatlántico, su tragedia, la más grande, tal vez la tragedia más grande en alta mar con respecto a un barco en época de paz, y podemos ver en qué estado todavía se conserva su estructura. Suite de lujo. Esta fotografía es del Olympic, muestra cómo era el interior de uno de los apartamentos más exclusivos del barco. Sobre la chimenea se puede ver el reloj idéntico al encontrado en el Titanic, su hermano, ¿no? Bueno, también muy burguesa, muy victoriana, con estos sillones con orejeras o wing chair, abundante pasamanería, cortinitas, voladitos, una estética derivada del Luis XV, tan propia del victoriano por sus curvas. Una foto que está fuera de foco, pero ya es así la que está en archivo. Es la cabina estándar A37 de primera clase del Titanic, ocupada por el seminarista católico que desembarcó en Queenstown. También de gusto victoriano, tendiente a mezclar diferentes estilísticas, por eso van a encontrar también estípites, pero de una manera un poquito más voluminosa. Los estilos burgueses suelen hacerlos más apoltronado, todo más voluminosa la madera, más torneado. Acá tenemos otra vez la imagen del dormitorio sencillo B21 de primera clase a bordo del Olympic, de diseño similar a las caminas baratas del Titanic que vimos en la otra imagen. Nos apuntalamos con las fotos que quedaron del Olympic. En realidad el Olympic fue desguazado, no se hundió. Entonces tuvo
presente hasta la década del 30, entonces se puede tener alguna idea de cómo era su hermano, su trágico hermano, ¿no? El que sufrió la tragedia. La suite B57 de primera clase del Titanic, aderezada al gusto de lo que se llama vulgarmente el diseño neerlandés moderno. En realidad, aquí estamos hablando de estilos preclásicos, con influencias, vieron ya, de las artes y oficios, y que derivan de los estilos clásicos, un poco lo que hacía William Morris, y siempre la influencia holandesa o neerlandesa está, porque ya viene de vieja data desde Guillermo María en Inglaterra, es común en los estilos ingleses que arrastre todavía el gusto holandés, pero es una clasificación arbitraria esto. Podría ser tanto un estilo victoriano de gusto un poquito más neoclásico, si quieren. Como verán, media guacerí en los ambientes un poquito más modestos y el techo sí complicado, como siempre corresponde a los estilos ingleses o al gusto inglés. Suite B58 de primera clase en el Titanic, engalanada en estilo Sheraton. Quick Baxter, que falleció en el naufragio, se hospedó en este camarote. Y Suite B59 de primera clase del Titanic, ornamentada en estilo neerlandés, esta vez antiguo, no moderno como el anterior, que tiene que ver más con las artes y oficios. Este es más antiguo porque remite al Renacimiento, ven, con balaustres, travesaños, pie de puentes, que son esas arcaturas que ven en la piscera de la cama, y todo roble oscuro, con telas de brocato, con arabescos, baldaquino, ¿sí? Y un piso exquisitamente trabajado con una alfombra que simula un embaldosado también con arabescos. Suite C64 del Olympic de primera clase, decorada en estilo neerlandés moderno. Mira, está el más clásico y el más moderno. El más clásico remite más a la época del barroco inglés y el más moderno más a las artes y oficios. Igual les digo, en general son todos estilos burgueses muy propios del eclecticismo histórico que plantea un estilo como el victoriano, por ejemplo, que pervive todo un siglo prácticamente y llega hasta el Titanic. Suite C76 de primera clase del Olympic, ornamentada con el estilo renacimiento italiano con paneles de madera satinada. Sí, qué hermoso, miren, está enchapado en una suerte, vieron, de pluma de caoba, seguramente, de ahí ese satinado que queda en la pared, el efecto. Ahora nos vamos a acercar. Cacetonado, muy del Renacimiento, por supuesto. Efecto arquitectónico, muy del Renacimiento, de todos los renacimientos europeos, que después vuelven a remitirse, vuelven a reflotarse en lo burgués. Fíjense lo que es el enchapado de madera, increíble, precioso, qué buen gusto. Y vista de la sala de recepción de primera clase del Olympic, muy semejante a la de su hermano, el Titanic, con un gusto un poquito más displicente, así como si fuera un jardín de invierno, con muebles de ratán, más de contracté, como dirían los franceses, si les preguntáramos a ellos a cuánto estilo. Librería y salón general de segunda clase del Olympic, homóloga a la del Titanic. Bueno, biblioteca también. Y salón comedor de primera clase del Olympic, idéntico al del Titanic. En este caso tenemos una estilística renacentista también, observen, con travesaños, con muebles fraileros, tanto sillones como sillas, aunque acá lo que se ve son todos con apoyabrazos, mesas portentosas, no llevan el trapezófero, pero llevan su pedestal central. Estamos hablando de estilos que se reeditan en el siglo XX, así que ya pasando toda la trayectoria del eclecticismo histórico de los estilos burgueses, es propio que se nos mezcle todo. Pero se ve que en este salón comedor se impone un poco más la formalidad, de ahí estos muebles fraileros que te prestan a estar un poquito más derechos en la mesa, aunque tienen caída. Por ser frailero tiene bastante caída al respaldo. Y el techo bastante complicado. Son todos techos hechos con base de acero. Recuerden que un barco, miren acá, qué diferencia, ¿no? Se ven los remaches acá. Despensa de la cocina para los comedores de la cubierta del Olympic, de la cubierta del Olympic, así que había varias despensas de cocina y al fondo ya estamos volviendo a reflotar en esos hornos el remate típico del cuello de cisne o el frontis de cuello de cisne, tan propio de la Reina Ana y del Chippendale, ¿no? Ahí se ve acá atrás, los frontis, entre cañerías, entre diferentes instalaciones. Salón comedor de segunda clase a bordo del Olympic, muy similar al de su buque hermano,
el Titanic, otra vez con estas sillas de gran peso, no sé si estaban fijas, pero de gran peso para no moverse, y sí giratorias para no tener que desplazarlas. Y camarote de segunda clase del Olympic como referencia para tener que serían iguales los del Titanic. Sí, muy cómodos y bien equipados con su lavatorio, su vanitori, repisas, con detalles en la madera torneada, muy propio del gusto burgués, cortinas para separar. En cambio, la cabina de tercera clase del Olympic, comedor de tercera clase del Olympic, para comparar, análogos a los del Titanic. Para nada despreciable su confort, ¿no? A pesar de su clase baja, que estaban casi, vieron, bajo el agua, estos camarotes en la línea de flotación, se puede ver qué bien equipados y qué atención al detalle, las toallas, las sábanas, la ropa de cama. Bueno, había confort dentro de lo que era una clase que eh, estaba conformada por gente que venía a probar suerte a América como inmigrantes. Saben que los inmigrantes a América llegan en barco. Elevador de segunda clase del Olympic a su paso por el vestíbulo de la cubierta C. El Titanic fue el segundo buque en el mundo en incorporar un ascensor fuera de la primera clase. Sí, en las películas, con todo el drama que es la tragedia, la gente corriendo por los pasillos, se ven muchas escenas de pasillos y ascensores que, bueno, que se traban o que no les permiten usar a los de la clase baja, todo este drama social también. Ascensores de primera clase del Olympic al nivel de la cubierta D, casi idénticos a los de su hermano, aunque el forjado ornamental de sus puertas era ligeramente distinto al del Titanic, con remates de frontis, tanto circular como triangular. Y esto, bueno, nos remite a algo más romántico, algo más entrañable, estas escenas de amor que se desarrollan en este vestíbulo, nivel superior de la escalinata de primera clase del Olympic, afín a la del Titanic. Aquí se ubicaban el reloj tallado y la cúpula de cristal que brindaba luz natural a la habitación o a la estancia. ¿Recuerdan esta escena, no? La gran escalera de primera clase del Olympic, cuyo diseño era similar a la del Titanic. No existen, sin embargo, fotografías auténticas de la escalera del Titanic. Así que nos remitimos al Olympic y es la que utilizaron en las películas, el caso de Cameron, para hacer sus escenas aquí con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, no tan entrañables. También de gusto burgués, con ciertos toques variados de diferentes estilísticas, neoclásicas y aburguesadas también, pero nos inclinaríamos a pensar que es de una estética parecida, diríamos, a Luis XVI, ¿no? Podría ser, en el caso correlativo a Inglaterra, el Adam, con su gusto por las guirnaldas, los medio puntos, los óvalos. Vista de la escalinata de popa del Olympic de primera clase, similar a la de proa, aunque más pequeña y con un reloj más sencillo. A ver, comparemos nuevamente. Este tiene un reloj más elaborado con escultura, en talla en madera, y este no, pero con su lucernario. Escalera trasera de primera clase del Olympic, casi idéntica a la del Titanic, que hace el reloj, que se aprecia en la esquina superior izquierda. Fíjense todos los detalles de la forja de la balustrada, con detalles en bronce. Bueno, las fotos son en blanco y negro originales. Y cómo no hacer mención a estos héroes, los componentes de la orquesta del Titanic, que si no fuera, porque esto realmente fue así, en la película habían dicho, ¿qué se van a quedar hasta el final tocando? Sí, se quedaron hasta el final tocando. Los vamos a recordar, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. George Greens, Wallace Hartley, Roger P. Cooks, Theodore Brayley, Percy Taylor, John Woodward, John Clark, John Hume. Bueno, unos héroes totales y se quedaron amenizando, tocando composiciones alegres, valses, Orfeo los infiernos de Offenbach para poder matizar semejante tragedia en esa noche gélida y oscura. También recordamos al sobrecargo Jeff Hugh McElroy junto al capitán Edward Smith en la cubierta de botes de estribor, delante de la pared de los cuartos de los oficiales y cerca de la caseta de gobernación. En el Titanic los dos perdieron la vida en el naufragio. Sí, el capitán no abandonó el barco, por supuesto, así debe ser. Y distinción social, cubierta de primera clase en el Titanic, donde paseaban
vestidos de acuerdo a la hora del día, porque era todo un tema también el protocolo de las clases altas, y mirando el mar, y ahí se puede ver un poco la estructura de acero del coloso hundido, ¿no? Mientras el Titanic zarpa del puerto de Southampton, fotógrafos inmortalizan el momento desde un barco cercano. 5 días después, este símbolo de una edad dorada, de unos años de progreso y opulencia, yacía en el fondo del Atlántico Norte. La historia del Titanic siempre se recordará, dice su historiador Robert Ballard. A las 2:20 horas del día 15 de abril de 1912, el insumergible RMS Titanic desapareció bajo las olas, llevándose consigo 1.500 vidas, 1.500 almas. Más de 100 años después, nuevas tecnologías revelan las imágenes más completas y las más íntimas del famoso naufragio. Sí, una foto realmente increíble. Bueno, y esta es las fotos, los registros que revela el siglo XXI. Y me atreví a colocar el corazón del mar, ¿no? Esa joya que aparece en la historia de la película de Cameron, que el magnate le regala a su amada, a su prometida, y bueno, ya saben cómo es la historia, termina en el corazón del mar y se relaciona, decían en la historia, con Luis XVI, un diamante impresionante azul como el corazón del mar, y el azul que se ve en los restos del Titanic, o del Titanic, como corresponde decirlo en inglés. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido interesante esto de los estilos, de las diferentes estilísticas de interiores del célebre transatlántico. Muchas gracias, hasta el próximo video.